Hola, mi nombre es Engelbert González, bendiciones para todos. Hoy quiero hacer una segunda entrega de respuestas acerca de algunas preguntas que me han hecho a lo largo de los últimos años y que creo que es importante que usted pueda tener el contexto bíblico de las respuestas de estas preguntas. Pero antes de presentar las preguntas, quiero presentarles un extracto del periódico El Universal de Venezuela del miércoles 21 de julio del año 2010, donde hace reseña a un evento que ocurrió el viernes 16 en horas de la madrugada. Fue bastante de la madrugada, fueron como las 2, 3 de la madrugada, de jueves para viernes. En ese día hubo 155 muertes. Eh, Cuando se estaba celebrando primeramente la exhumación del cuerpo de Bolívar, pero también un matrimonio espiritual, y voy a explicarlo de esta manera, se estaba perpetuando a través de el gobierno chavista en ese momento encabezado por el difunto presidente y todo su séquito. Estaban haciendo un ritual espiritista de magia negra, donde exhumaron el cuerpo de Bolívar para casarlo con los restos de Manuelita Sáenz, su amante en vida. Debemos recordar que tanto Bolívar estuvo casado como Manuelita Sáenz estuvo también casada, y ellos en vida fueron amantes. Entonces lo que se hizo ese viernes 16 en horas de la madrugada fue formalizar espiritualmente este matrimonio, fue legalizar a estos amantes como tal desde el punto de vista espiritual. Quiero aclarar que tanto Bolívar como Manuelita Sáenz están muertos, y quiero también aclarar que si ellos llegaron a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pues sencillamente están en la presencia de Dios, y si ninguno de ellos o alguno de ellos no llegó a reconocer la salvación que solamente puede dar el Mesías, pues por supuesto están fuera de la presencia de Dios en este momento. Desde el punto de vista espiritual, quiero aclarar también esto que nos está escuchando, no existe tal cosa como que los muertos están en medio de nosotros. La Biblia es clara y certera: la persona que muere, que fallece en esta tierra, pues sencillamente va o al seno, como decían los hebreos, al seno de Abraham, que está precisamente en la presencia de Dios, o sencillamente descienden al Hades o al lugar de la muerte eterna, donde no está la presencia de Dios. Partiendo entonces de este principio, ¿qué era lo que estaba haciendo el difunto presidente y su séquito? Pues ellos estaban utilizando artes mágicas, que por supuesto voy a presentarles algunos de los problemas que justamente se da de esta aplicación de artes mágicas, como lo es la nigromancia. Por supuesto que es una magia negra o diabólica, es la adivinación a través de los muertos, es la invocación de muertos, practicar el espiritismo, que es llamar espíritus para que puedan entrar dentro de las personas y puedan tener manifestaciones. Vuelvo a repetir, la persona que muere o está en el cielo con Dios o está en el infierno sin Dios, y no existe tal cosa como espíritus divagando en este mundo. Los únicos seres espirituales que están en este mundo pueden ser o ángeles o demonios. Y entonces cuando el espiritista hace invocaciones, por supuesto que no está invocando a ángeles buenos, porque los ángeles buenos tienen misión y propósito específico en el Señor que cumplir. También está la adivinación, está el sacrificio de animales y el sacrificio de personas. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento tenemos algunas reseñas. Habla acerca del problema que existe, y el Señor da indicaciones directas, por ejemplo en Levítico 19, no acudan a la nigromancia ni busquen a los espiritistas, porque serán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor tu Dios, dice en Levítico 26. También me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia y a los espiritistas, y por seguirlos se prostituya, lo eliminaré del pueblo. Dice más adelante, en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 6, sacrificó en el fuego a su propio hijo, está hablando de uno de los reyes, practicó la magia y la hechicería
y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando la ira de Dios. Por supuesto, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 6, habla acerca de un evento similar. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom, practicó la magia, la hechicería, la adivinación y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando su ira. Quiero dejar claro que la práctica de la nigromancia, la santería, la adivinación, el espiritismo, el sacrificio de animales, el llamar muertos, aunque los muertos no van a responder tal vez los demonios, por supuesto, es pecado contra Dios. Y a veces nosotros tenemos temor del uso de la palabra pecado. El término pecado significa transgredir la norma de Dios, transgredir los principios de Dios. Desde el aspecto teológico, y es uno de los términos que tal vez a mí más me gusta utilizar, el concepto de pecado es quitar a Dios para poner el pecado a donde Dios le pertenece, al trono que solamente le pertenece a Dios en la vida de la persona. Ahora, las preguntas clave en medio de esto tienen que ver con las personas que dicen, pero ¿por qué me afecta que los gobernantes sean santeros o brujos o maliciosos o asesinos que entreguen sacrificios de animales o de personas? ¿Por qué esto afecta a la nación? ¿Por qué esto ha afectado a Venezuela? ¿Por qué los cristianos tienden a ver el problema espiritual y no tienden a ver otro tipo de problema como el problema material que nosotros podemos ver con nuestros ojos? Bueno, esta es justamente la respuesta, que quiero entonces concentrarme en este momento para poder darle a ustedes, porque hay algunos principios que están en la Escritura y que debemos comprender. El líder de una nación que está puesto en el antiguo pacto, incluso cuando Dios estableció a Saúl, Dios le llama la atención a su pueblo porque el pueblo le estaba pidiendo un rey. Y Dios llama la atención y le dice que este rey se iba a ensoberbecer sobre la nación, iba a robar a la nación, que iba a humillar a la nación, que iba a utilizar a la nación. Y habían despreciado a Dios Todopoderoso para pedirle un rey. Más adelante hay varios principios bíblicos en el libro de los Salmos y en el libro de los profetas, en Isaías, Oseas y Amós, donde se habla específicamente del pecado de idolatría, el pecado de fornicación que cometieron varios reyes en ese pasado y que hizo que el pueblo fuera detrás de los reyes y terminara pecando de la misma manera, sacrificando animales, sacrificando niños, practicando la nigromancia, practicando la adivinación, que eran cultos paganos que estaban en toda la zona de Canaán donde estaba Israel. Oh, pero ¿qué tiene que ver esto con Venezuela? Ok, vamos a extraer el principio hacia Venezuela. Cuando Venezuela decidió poner al Mesías, difunto presidente, en Venezuela y darle plenipotencia para que fuera elegido y definitivamente hasta que se muriera, y se murió, Venezuela le dijo a Dios, no me interesa que tú me gobiernes. Es más, no quiero un presidente de 5 años, yo quiero un dueño absoluto de mi vida para que gobierne mi vida y estoy decidido a seguirlo hasta la muerte. Esto se demostró con el asesinato incluso entre familiares que ocurrió en la nación y yo creo que buscando en los periódicos podemos ver algunas de estas acciones que pasaron en el país. Posteriormente le dio poder a narcotraficantes, le dio poder a la guerrilla. Sabemos que hay guerrilla en Venezuela, sabemos que hay narcotráfico en Venezuela y sabemos que los colectivos armados como los Tupamaru del 23 de enero y otros adicionalmente, sencillamente tomaron las armas dadas por el gobierno, más de 100.000 armas están extraviadas en Venezuela para intimidar a la nación. Todas estas prácticas desde el alto gobierno, incluyendo que se abrieron lugares de adoración a ídolos de santería y espiritismo dentro de los ministerios públicos. Por ejemplo, he podido visitar el Ministerio del Trabajo, el Seguro Social,
Estuve en el barrio, tanto San Andrés como El Loro, en el Valle, estuve en La Bombilla, he estado en barrios de Petare y Propatria, y vi lugares de adoración al difunto presidente. Tienen la imagen del difunto presidente y le llevan velas para encender. Esto es pecado delante de los ojos de Dios. Ahora, cuando el difunto presidente decidió traer la santería a Venezuela y decidió practicar la magia negra y decidió obtener los huesos de Simón Bolívar y obtener los huesos de algunos otros próceres de la patria, pulverizarlos y lanzarlos con magia y con hechicería sobre la nación, él tenía de alguna manera un poder espiritual dado por los venezolanos que votaron por él. Y escúchenme bien claro porque necesito que podamos entender esto. Dios no puso a Chávez. Chávez lo eligió el pueblo con la elección. Dios dio el libre albedrío y Dios no va a hacer algo que vaya en contra de su principio de haber entregado el libre albedrío. Así es sencillo. Así que el pueblo ha elegido por 20 años a quien quería tener encima en el gobierno. Cuando Chávez pervierte el camino de la nación, haciendo prácticas de hechicería y de magia negra, y la gente comienza a aplaudirlo, cristianos comienzan a aplaudirlo y a invocarlo, como la herejía y la blasfemia que cometieron en el poliedro, diciendo, ni siquiera lo voy a decir, en lugar de orar el Padre Nuestro, cambiaron Padre y cambiaron Nuestro por poner el nombre del difunto presidente. Blasfemando contra Dios y no pronunciándose contra Dios, la nación se estaba prostituyendo espiritualmente delante de Dios. Estamos recogiendo lo que sembramos y sembramos justamente el odio a Dios a través de nuestras acciones y nuestras actitudes. Pero quiero terminar este video con otra reflexión. Del otro lado tenemos a las personas que no creen en estas cosas. Dicen, le dicen a los hijos y a los sobrinos, Dios te bendiga, pero no creen en Dios. Dicen que Dios te lleve, ay Dios mío, si Dios nos ayudara, pero no buscan a Dios. De hecho, veo en las redes sociales cómo se burlan de los cristianos, se burlan de los evangélicos, se burlan de los católicos devotos, lo he visto la fotografía, pero estas personas que se burlan, que son venezolanas y que están pasando hambre, que no tienen medicamento, que están inseguros, se burlan de las cosas de Dios y de las personas que de alguna manera temen a Dios. Seguimos en pecado, seguimos practicando las malas cosas. El pueblo de Venezuela no va a salir de la crisis porque seamos fuertes, porque seamos dignos. Vamos a salir de la crisis porque entremos en unidad primeramente con Dios, porque clamemos a Dios, porque le pidamos perdón y porque pidamos que Él interceda en Venezuela. Y gracias a la intercesión de Dios en Venezuela, nosotros podemos entonces reconquistar los territorios y los espacios que fueron cedidos por el gobierno socialista, marxista, comunista, ateísta, chavista, que fueron cedidos al diablo de parte de ellos. Nosotros podemos rescatarlo. Pero le voy a repetir nuevamente, a aquellos profesionales que solamente creen que el intelecto, durante 20 años el intelecto no ha podido hacer nada. Nada absolutamente. Necesitamos la mano de Dios metida en Venezuela y nosotros como venezolanos necesitamos reconocer que hemos sido indolentes ante la necesidad de otras personas y no nos ha interesado reconocer a Dios como el Rey de Reyes y el Señor de Señores sobre nuestra nación. Termino con esto. Entiendas o no entiendas todas las cosas que acabamos de compartir, veas o no veas la situación espiritual, nosotros queremos la libertad de Venezuela. Creo que no te cuesta nada tomar 2 minutos y arrodillarte y pedirle a Dios que realmente entre en tu vida y que realmente entre en la vida de Venezuela y que nos ayude a liberarnos de las garras del diablo, porque estamos en las garras del diablo. Nada de esto ha perdido el control de Dios. Dios sigue viendo y sigue supliendo necesidades de millones de personas, aunque muchos lo han aborrecido. Escuchar de nuestro corazón que realmente queremos que Él intervenga en nuestra vida. Y nosotros necesitamos en nuestro corazón poder entregar nuestra vida a ello. Venezuela, te amo profundamente, pero jamás podré amarte como Dios te ama.
Jamás nadie, ninguno de los 30 millones de venezolanos podremos amarnos tanto como Dios nos ama. Busquemos al Creador hoy, que se deja encontrar y que pueda ayudarnos para darnos una nueva Venezuela. El Señor te bendiga y te recuerdo, Dios es bueno, bueno, misericordioso, para siempre su misericordia, que cuide tu corazón y cuide tu vida y tu familia.